Bienvenido. Muy bien, chicos, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Huella Literaria. Hoy día vamos a tratar sobre un tema muy importante y lleva como título Entre privilegio y soledad. Análisis de Un mundo para Julius. Ahora le damos pase a mi siguiente compañera. Pasen la diapositiva, por favor. Bien, en la primera parte tenemos la biografía del autor de Alfredo Prix Echenique. Nació en Lima el 19 de febrero en el año 1939. Él es uno de los narradores peruanos más reconocidos de la literatura hispanoamericana contemporánea, perteneciente a una familia aristocrática limeña y sus obras pues suelen explorar con humor, ironía y sensibilidad las experiencias de personajes que se sienten desplazados, melancólicos o en conflicto con su entorno. Con respecto a su formación y primeros años, Brace estudió en colegios tradicionales de Lima y luego ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde cursó Derecho y posteriormente Literatura. A inicios de los años 60 viajó a Europa, instalándose primero en París y luego en España. Después, en este periodo, marcaría profundamente su obra, que combina la mirada latinoamericana con el cosmopolitismo europeo. Con respecto a su carrera literaria, su debut, su debut narrativo fue celebrado de inmediato, con un estilo coloquial, irónico y emocional. Brace se consolidó como parte de la llamada generación del boom tardío. Entre sus libros más importantes destacan Huerto Cerrado en 1968, Un mundo para Julius en el año 1970, la vida exagerada de Martín Romaña en 1981 y El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz en el año 1985. No me esperé en abril en el año 1995, dándole pena a la tristeza en el año 1998. Sus obras se caracterizan, por favor, la siguiente diapositiva. Bien, sus obras se caracterizan por tener un tono confesional y emotivo, así como también el uso de humor como mecanismo de crítica social, la exploración de la soledad, la memoria y la identidad, y por último, pues se caracteriza por tener una mirada crítica hacia la aristocracia limeña. Los reconocimientos que recibió fueron diversos, entre ellos encontramos el Premio Nacional de la Literatura del Perú, Premio Fomentor de las Letras, Premio Casa de América, y también enfrentó controversias por acusaciones de plagio en sus artículos periodísticos, hecho que marcó su imagen pública, aunque su obra narrativa continúa siendo altamente valorada. Con respecto a su vida reciente, Brace ha vivido entre Perú, Francia y España. En los últimos años ha mantenido un perfil más bajo, pero sigue siendo una figura central de la literatura peruana, estudiando en universidades y reconocido por su aporte al desarrollo de la narrativa latinoamericana contemporánea. Le doy pase a mi siguiente compañera. Ya, pasando, tenemos lo que sería el resumen general de la obra, la cual se divide en 5 capítulos. En la primera parte, o el primer capítulo sería el Palacio Original, donde acá Julius se presenta, es un niño de una familia
limeña muy rica que crece rodeado de muchísimos lujos en la avenida Salaberry. Su madre, Susan, era una mujer viuda que se preocupaba más por su vida social que por sus hijos. Y él está a cargo de su nana Vilma, quien lo cría y le da ese amor materno que le falta. Durante su infancia, Julio vive algunos momentos muy trágicos, pero claves en su vida, como lo es la muerte de su papá cuando era muy chiquito, el viaje de su familia a Estados Unidos por la enfermedad de su hermana Cynthia, la cual no sobrevive y para él significa una tristeza profunda, ya que Cynthia representaba como esa ayuda o ese amor eh, que ya no iba a estar. Y su estadía en Chosica, la cual aquí vive con gente de, que eran sus sirvientes o sus mayordomos y que la acercan a este mundo mucho más real fuera de los lujos. El episodio central que acá sucede es cuando se entera que su hermano Santiago abusa de Vilma y para no romper esa característica de familia perfecta, la despide y aquí ya Julius pierde la única figura afectiva que le queda. En la segunda parte tenemos lo que sería el colegio, que ya se presenta a Julius un poquito más grande e ingresa al Colegio Inmaculado Corazón, un espacio que demuestra por primera vez esas diferencias sociales y que va a vivir situaciones de discriminación, miedo religioso. Eh, en casa, Susan sufre un accidente que la acerca mucho más a tener caridad por las personas, lo que le molesta a Juan Lucas, que es su nueva pareja y era un hombre muy millonario. Entonces, Julius, al darse cuenta de estas injusticias que vivían los mayordomos de su casa, le pide un mejor sueldo para ellos, lo que desata la furia de Juan Lucas. La familia se muda temporalmente al club de golf, donde despiden a toda la servidumbre y Julius, a pesar de sus logros buenos en el colegio, se siente muy solo y confundido en un mundo lleno de hipocresía. En la tercera parte es el country club. Acá la familia se instala en este hotel mientras termina el nuevo palacio que Juan Luca estaba construyendo para ellos. Julius considera que vive un verano muy marcado por la soledad, por la decepción. Aquí conoce a más personas como el pericote Cide, la lavandera Arminda y se enamora por primera vez de Cecilia. El regalo de Armilda que le hace por su cumpleaños avergüenza a Susan, reflejando el clasismo en su entorno. Y en una fiesta, Julius observa estas hipocresías e infidelidades de los adultos. En la cuarta parte tenemos los grandes, donde Julius crece y empieza a ver la falsedad del mundo que lo rodea. En el colegio vive más injusticias y sufre con su profesora de piano, Frau Froserfina, que lo maltrata y aprende así que los adultos mienten y aparentan cosas que no son. Defiende a sus compañeros a la vez de estos abusos, mostrando sensibilidad. Y mientras tanto, en su casa, la familia se muda al nuevo palacio y sigue su vida rodeada de lujos y apariencia. Para finalizar esta parte, que sería el capítulo o la quinta parte, que es los retornos, aquí regresan muchos personajes que habían aparecido durante las cuatro partes anteriores y ya nos muestra el fin de la infancia de Julius y la degradación moral de su familia. Bobby, que sería su hermano, cae en el alcohol y la violencia tras ser engañado por su novia. Además, Julio presencia esa autodestrucción entre Susan y Juan Luca mientras son incapaces de ayudarse a sí mismos. Muere Arminda, la lavandera, y Julius obliga a que su cuerpo salga por la puerta principal y no por la puerta de atrás, como estaban acostumbrados a sacar a la servidumbre. Bobby roba dinero e intenta hacer lo mismo que su hermano Santiago con Vilma, pero no lo logra y es descubierto y la obra termina con este llanto silencioso y este símbolo de madurez. Doy paso a mi siguiente compañero. Como tema principal tenemos la crítica a la aristocracia limeña y a la desigualdad social. Eh, Esta es vista a través de Julio, que es un niño inocente y sensible. El autor nos muestra cómo la clase alta y moderada de lujos
puede simbolizar en este, puesto que critica lo más profundo y conmovedor. Como subtemas tenemos la soledad y falta de afecto. A pesar de crecer en una familia rica, Julio se siente solo, sus padres están ausentes y los siguientes. Asimismo, también refleja una realidad donde el dinero no puede reemplazar el amor que se puede tener en una familia o vacío emocional que él tenía en ese entonces. Asimismo, también está el choque de clases, que se evidencia, aunque viven en el mismo espacio, pertenecen a mundos completamente diferentes. Julio observa esta diferencia con curiosidad, pero también con tristeza porque siente que los clientes eran más humanos que su propia familia. Como cuarto está la hipocresía social, donde las personas con riqueza limeña muestran egoísmo, asimismo superficiales. Eh, el autor nos hace ver cómo lo moral y los valores se pierden en este entonces y cuando todo se vuelve por dinero o por riqueza, no es como que una vida social, moral y significativa. Con explicación del nombre tenemos que un mundo para Julio refleja la forma simbólica e irónica, ya que ese mundo fueron basadas en riquezas, apariencias, donde no encajaba por su sensibilidad e inocencia que él percibía en ese entonces. A continuación, me continúo. Continuando, tenemos lo que vendría a ser los elementos literarios de la obra. Como primer punto tenemos el lenguaje. Acá el lenguaje es coloquial, poético, lírico y simbólico, lo cual combina lo culto y lo popular. También tenemos el género, que vendría a ser narrativo de una novela psicológica y social. La obra se va a centrar en el desarrollo emocional y moral de Julius, un niño que sensibiliza y descubre la injusticia del mundo de que lo rodea. Luego tenemos el estilo, que es realista, lírico e irónico, con lo que, con un toque de humor y ternura. También tenemos el narrador, que es omnisciente, con un punto de vista infantil y de sensibilidad psicológica. Y por último tenemos el tono, que vendría a ser melancólico, humorístico e irónico. Siguiente. Muy bien, ahora vamos a seguir con las figuras literarias. Entre ellas hemos puesto las más resaltantes, las cuales son 5. Y vamos a empezar por la metáfora. Aquí hemos encontrado una donde dice: la casa de San Isidro era un mundo dentro del mundo. Esto quiere significar, o da a significar, que Julius vivía en una burbuja, que era su casa, pero era tan grande que se parecía a un mundo, ¿no? Entonces, hace significar como que Julius está apartado del mundo. ¿Por qué? Porque él tiene su mundo adentro, de donde está lleno de lujos, donde su familia es perfecta, representa la típica familia aristocrática. En la siguiente metáfora tenemos: el colegio inglés era un océano y él un bote perdido. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere dar a entender esto como una metáfora? ¿Por qué? Porque de cierta manera él se sentía como a la deriva en este colegio. Veía también injusticias, algunos compañeros, pues, él se da cuenta que algunos de sus compañeros pues trataban mal a sus sirvientes que tenía. Entonces él no era así. Entonces él se sentía perdido en este mundo, en este colegio, disculpen, donde era tan grande que pues lo hace parecer como un océano, pues, ¿no? Después tenemos a la hipérbole, donde dice: la casa era tan grande que Julius podía perderse por días. Es esta exageración de la casa donde Julius vivía, ¿no? Recordemos que Julius vivía en, como se dice en la obra, en un palacio. Entonces era tan grande que pues no podría terminarse, y por eso Bryce hace esta exageración de que pues era tan grande esta casa que podrían perderse dentro de ella. Otra hipérbole es: habían tantos invitados que parecía que toda Lima se había mudado a la fiesta. Esto nos hace dar a entender la exageración de esta familia aristocrática al hacer pues fiestas. Invitaba a todo el mundo de la sociélite
para darse a entender pues que eran poderosos, ¿no? Y que podían despilfarrar en estas fiestas. Después tenemos la antítesis, que sabemos que es la contraposición. Hemos encontrado, mientras unos reían en el salón, otros lloraban en la cocina. ¿Por qué? Porque nos daban a conocer cómo estas familias aristocráticas podían celebrar, de cierta manera, gozar de los lujos en sus salones, mientras pues que los criados o sus cocineros pues no sabían lo que ellos estaban pasando. Incluso en parte de una obra decían que pues le pagaban lo más bajo, siendo ellos adinerados, pues, ¿no? Entonces, hay esta contraposición en la casa de Julius. Por un lado, la familia de él, que pues derrochaba dinero, y por otro lado, pues la realidad de sus sirvientes, de sus criados. También otra antítesis encontramos los sirvientes eran parte de la familia, según Susan, pero comían en la cocina. De cierta manera, Susan nos quiere dar a entender de que pues ella aceptaba o se apiadaba pues, de sus sirvientes y que no los quería tratar como tal, pero sin embargo, pues de cierta manera no hay esta inclusión. ¿Por qué? Porque ellos tenían que comer pues en la cocina. Después tenemos el símil que dice, Julius se sentía como un juguete. ¿Por qué? Porque durante toda esta narración, pues, Julius solamente sentía de que era tratado como un juguete porque su mamá incluso se había olvidado de su cumpleaños, sus hermanos pues no le tomaban en cuenta, entonces él pues no sentía realmente el cariño de ninguno de su familia, ¿no? Entonces por eso este sentimiento, por eso lo compara con un juguete. Después decía, Juan Lucas rugía como un león cuando algo no le salía bien. Hace esta comparación, ¿no? Del carácter impulsivo que tenía Juan Lucas y que cada vez que algo pues no le salía bien, pues se enojaba y pues decía muchos improperios, ¿no? Y lo compara con como un león cuando no le salen las cosas bien. Por último, tenemos la personificación, que recordemos que es darle características humanas a las cosas. Por ejemplo, nos dice, la casa parecía respirar el aburrimiento de los dueños. Sabemos que pues una casa no puede respirar, pero sin embargo Bryce quería resaltar esto, pues, ¿no? De que a pesar de que esta familia aristocrática limeña pues era rica, pues de cierta manera no tenían una vida bonita. Y por eso Bryce hace que este elemento de la casa pues tome vida, pues, ¿no? De ahí dice, las paredes guardaban secretos de la familia. Sabemos que en la obra de Un Mundo para Julius, la familia de Julius pues guardaba muchos secretos, entre ellos era que pues uno de sus hermanos había abusado de su niñera de toda la vida de Julius, ¿no? Entonces, como no querían que se sepa esto que hacen, pues despidieron a la niñera, ¿no? Y de cierta manera, Bryce quiere dar a entender de que por más familia aristocrática que esté adinerada, pues guardaban estos secretos las paredes, pues no sabían estos secretos eh, de la familia. Doy paso a mi siguiente copia. Ya, y para finalizar tenemos lo que es la apreciación literaria. Bueno, la novela es una novela que combina lo que es la ternura, el humor y también la ironía para que nos pueda mostrar cómo era la alta sociedad limeña a mediados del siglo XX. Aquí Bryce Echenique, él utiliza una mirada de un niño, que era Julius, para poder revelar las desigualdades sociales que existían, las apariencias y también la falta de afecto que habían dentro de una familia de clase alta. Aquí también, aunque Julius pues era un niño pequeño, él también él observa, ¿no? Con mucha sensibilidad. A través de sus ojos se puede, bueno, hemos podido notar cómo se trata a los trabajadores, cómo funciona su familia y cómo él siente un poco solo, cómo se siente un poco solo en un mundo que pues él no termina aún de comprender. Asimismo, pues esta inocencia que tiene Julius
es lo que va a permitir a que pues la crítica social sea un poco más profunda, porque todo lo que vemos pues de una mirada eh, sincera, pues sin malicia. Gracias.